Durante años nos presentaron la imagen de un equipo unido en caso cerrado. La doctora Polo al frente y detrás de ella, dos especialistas que dieron todo por el programa, Vivian González y Misael González. Pero lo que no nos contaron fue cómo esta relación, que parecía inquebrantable, terminó en traición, silencios incómodos y salidas abruptas. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió detrás de cámaras? ¿Fue una simple decisión profesional o hubo algo más oscuro en juego? Hoy revelamos lo que nadie se atrevió a contar. Esta no es solo una historia de televisión, es una historia de poder, ego y amistades rotas. Prepárate, porque esta verdad puede cambiar cómo ves todo. Durante más de una década, Caso Cerrado se consolidó como uno de los programas más icónicos de la televisión hispana. Conducido por la carismática doctora Ana María Polo, el show combinaba drama, conflictos humanos y decisiones legales que capturaban a millones de espectadores. Sin embargo, el éxito del programa no solo residía en la figura de la doctora Polo, sino también en el equipo que la acompañaba. Entre ellos, dos nombres destacaban: Vivian González, psicóloga clínica, y Misael González, médico especialista. Vivian y Misael no solo eran colaboradores del programa, sino también piezas fundamentales que aportaban credibilidad y profundidad a los casos presentados. Vivian, con su sensibilidad y empatía, ofrecía análisis psicológicos que ayudaban a comprender las emociones y motivaciones de los litigantes. Por su parte, Misael, con su enfoque médico, daba claridad a temas relacionados con la salud y las pruebas científicas que a menudo se debatían en el programa. Juntos, formaban un dúo dinámico que equilibraba la contundencia de la doctora Polo con un toque humano y profesional. Desde sus inicios en el programa, Vivian y Misael compartieron una relación cercana con Ana María Polo. Fuera de las cámaras, el ambiente era cálido y colaborativo. La doctora Polo solía destacar públicamente la importancia del equipo detrás de Caso Cerrado. Sin ellos, esto no sería posible, decía en entrevistas, refiriéndose tanto al personal técnico como a sus especialistas. Vivian recordaba con especial cariño los primeros años, cuando las reuniones de producción eran espacios donde las ideas fluían libremente y se tomaban en cuenta las opiniones de todos. Para Vivian, formar parte de Caso Cerrado era un sueño hecho realidad. Desde pequeña, había sentido una inclinación por entender las emociones humanas y ayudar a las personas a resolver conflictos. En el programa, no solo tenía la oportunidad de hacerlo, sino también de impactar en una audiencia global. Lo mismo sucedía con Misael, quien veía el show como una plataforma para educar sobre temas médicos y científicos en un formato accesible. Ambos sentían un profundo orgullo por ser parte de algo tan influyente. Sin embargo, a medida que el éxito del programa crecía, las dinámicas internas comenzaron a cambiar. La producción se volvió más exigente y las jornadas de trabajo más largas. La doctora Polo, conocida por su fuerte carácter y perfeccionismo, empezó a mostrarse más distante, aunque seguía siendo cordial con su equipo cercano. En una ocasión, Vivian notó un cambio sutil pero significativo. Durante una reunión de producción, propuso un enfoque psicológico para un caso particularmente sensible. Aunque su análisis era sólido, la doctora Polo lo descartó rápidamente sin explicación. Vivian no lo tomó como algo personal en ese momento, pero las señales comenzaron a acumularse. Antes, Ana María me pedía opinión para casi todo. Ahora parece que ya no necesita lo que tengo que decir, comentó a un colega en privado. Por su parte, Misael también comenzó a notar ciertas tensiones. Aunque mantenía una buena relación con la doctora Polo, sentía que las decisiones se estaban tomando con menos consideración hacia los especialistas. En una conversación informal con Vivian, ambos compartieron sus inquietudes. «Quizá es solo el estrés del trabajo», dijo Misael, tratando de minimizar la situación. Sin embargo, en el fondo, ambos sabían que algo estaba cambiando. El programa seguía siendo un éxito rotundo. Cada episodio generaba miles de comentarios en redes sociales y discusiones apasionadas entre los espectadores. Sin embargo, para Vivian y Misael, el brillo del escenario comenzaba a perder su encanto. Un día, después de una intensa grabación,
Vivian se acercó a Ana María en busca de claridad. ¿Todo está bien? He notado que últimamente las cosas son diferentes, le preguntó con cautela. La doctora Polo, aunque amable, le dio una respuesta vaga. Todo está bien, Vivian. Solo estamos tratando de manejar el programa de la mejor manera posible. Aunque las palabras parecían tranquilizadoras, el tono de Ana María dejó a Vivian con más preguntas que respuestas. A pesar de estos momentos de incertidumbre, Vivian y Misael decidieron enfocarse en su trabajo y seguir dando lo mejor de sí. Para ellos, el compromiso con el programa y la audiencia era una prioridad. Cada vez que salían al set, dejaban de lado sus dudas personales y se concentraban en los casos que tenían frente a ellos. Su profesionalismo era inquebrantable y el público seguía apreciando su contribución al programa. Sin embargo, las dinámicas detrás de cámaras continuaban deteriorándose. Las reuniones de producción se volvieron más tensas y la comunicación entre los especialistas y la doctora Polo se redujo considerablemente. Vivian, quien solía ser una de las voces más escuchadas, empezó a sentirse como una espectadora en su propio trabajo. El punto de inflexión llegó cuando Vivian notó que ya no la invitaban a ciertas reuniones clave. Aunque nadie le dio una explicación directa, quedó claro que su rol en el programa estaba siendo minimizado. Para Misael, esto fue una señal alarmante. Si pueden tratar así a Vivian, ¿qué podemos esperar los demás?, pensó. A pesar de estas señales de alerta, ninguno de los dos especialistas imaginó lo que estaba por venir. En sus corazones, ambos creían que la relación con la doctora Polo, construida a lo largo de años de trabajo conjunto, sería lo suficientemente fuerte como para superar cualquier diferencia. No sabían que los días dorados de Caso Cerrado estaban llegando a su fin, al menos para ellos. El año 2016 marcó un punto de inflexión en la historia de Caso Cerrado, y especialmente en las vidas de Vivian González y Misael González. El programa seguía siendo un fenómeno cultural, pero detrás de cámaras, las tensiones que Vivian había sentido en los últimos meses alcanzaron un nuevo nivel. Una tarde, mientras revisaba su correo electrónico, Vivian recibió un mensaje inesperado de la producción del programa. El contenido era breve y directo. No sería convocada para la próxima temporada. No había explicaciones, no había una llamada previa, solo un mensaje seco que confirmaba lo que había estado temiendo. Su tiempo en Caso Cerrado había terminado. La noticia la dejó atónita. Había trabajado en el programa durante casi 13 años, dedicando su experiencia profesional y personal a su éxito. Aunque los últimos meses habían sido tensos, jamás imaginó que su salida sería tan abrupta y, sobre todo, tan fría. Intentó contener sus emociones, pero las preguntas comenzaron a acumularse en su mente. ¿Qué había hecho mal? ¿Había tomado alguna decisión que incomodara a Ana María? ¿Por qué nadie había tenido la cortesía de hablar con ella en persona? Decidida a obtener respuestas, Vivian intentó contactar directamente a la doctora Ana María Polo. Durante años, había considerado a Ana María no solo una colega, sino una amiga cercana. Habían compartido risas, consejos y momentos personales fuera del trabajo. Estaba segura de que al menos merecía una explicación. Sin embargo, sus intentos fueron infructuosos. Llamó varias veces, pero la doctora Polo no respondió. En su lugar, recibió un mensaje de texto breve. «Estoy muy ocupada en estos días. Hablamos luego». Ese «luego» nunca llegó. Para Vivian, el silencio de Ana María fue más doloroso que la propia noticia de su salida. Se sintió traicionada y, lo que era peor, completamente ignorada por alguien a quien había considerado una aliada y amiga. Mientras tanto, Misael también comenzó a notar cambios significativos en la dinámica del equipo. Aunque él seguía formando parte del programa, la ausencia de Vivian dejó un vacío evidente, tanto profesional como emocional. Durante las grabaciones, los temas psicológicos que Vivian solía abordar con tanta claridad ahora se trataban de manera superficial o se ignoraban por completo. Misael intentó mantener el mismo nivel de compromiso y profesionalismo, pero algo no se sentía bien. La tensión llegó a un punto crítico cuando, en una reunión de producción, Misael preguntó directamente a uno de los productores sobre la salida de Vivian. La respuesta fue ambigua. «Fue una decisión de la dirección. No podemos comentar más al respecto».
Para Misael, esa respuesta no solo era insatisfactoria, sino también una señal de que había algo más detrás de todo esto. Decidió abordar a la doctora Polo directamente. En una conversación privada en su camerino, Misael expresó su preocupación y pidió una explicación sobre lo ocurrido con Vivian. Ana María, hemos trabajado juntos durante años. Creo que merecemos claridad sobre lo que está pasando, le dijo con franqueza. La doctora Polo, visiblemente incómoda, evitó entrar en detalles. Misael, las decisiones del programa son complicadas. A veces hay que hacer cambios que no todos entienden, pero siempre es por el bien del show, respondió. Aunque intentó mantener un tono conciliador, su postura fue firme. No daría más explicaciones. Esa conversación dejó a Misael con un mal sabor de boca. No solo sentía que la salida de Vivian había sido injusta, sino que también empezaba a cuestionar su propia posición en el programa. Si esto le puede pasar a Vivian, ¿qué me garantiza que no me pasará a mí?, pensó. A pesar de sus dudas, Misael decidió mantenerse en su rol y seguir trabajando con la misma dedicación de siempre. Sin embargo, las señales de cambio continuaron acumulándose. Las reuniones de producción eran más tensas y la comunicación con la doctora Polo se volvió cada vez más distante. Misael ya no sentía la camaradería que una vez definió su relación con Ana María. Por su parte, Vivian intentó seguir adelante con su vida profesional fuera de Caso Cerrado. Aceptó nuevos proyectos y se enfocó en su consulta privada, pero el vacío dejado por su salida del programa era difícil de llenar. Lo que más la dolía no era haber perdido su trabajo, sino el silencio de Ana María, quien nunca tuvo la valentía de darle una explicación directa. Mientras tanto, los espectadores del programa comenzaron a notar la ausencia de Vivian. En redes sociales, muchos preguntaban por qué ya no aparecía en los episodios y qué había ocurrido con ella. La producción guardó silencio y la doctora Polo nunca abordó públicamente el tema. Con el paso de los meses, la relación entre los tres antiguos colegas quedó completamente fracturada. Lo que una vez fue una alianza profesional sólida y una amistad sincera, ahora se había convertido en un distanciamiento lleno de incertidumbre y desconfianza. El silencio de la doctora Polo no solo marcó el final de una etapa en Caso Cerrado, sino también el comienzo de un conflicto que, años después, saldría a la luz de maneras inesperadas. El ambiente en el set de Caso Cerrado nunca volvió a ser el mismo después de la salida de Vivian González. Su ausencia no solo dejó un vacío profesional, sino que también alteró la dinámica emocional del equipo. Para Misael González, su compañero y amigo, trabajar sin ella fue como perder un brazo en pleno combate. Aunque intentaba mantener la misma dedicación, la tensión detrás de cámaras era palpable. Misael había comenzado a sentir que caminaba sobre una cuerda floja. Las decisiones de la producción, que antes se discutían abiertamente, se volvieron unidireccionales, y las reuniones, que solían ser colaborativas, ahora parecían simples transmisiones de órdenes. A pesar de estos cambios, Misael continuó dando lo mejor de sí, consciente de que su presencia seguía siendo importante para el programa y para la audiencia que confiaba en su experiencia. Sin embargo, el distanciamiento con la doctora Ana María Polo se hacía más evidente con cada grabación. Las conversaciones entre ambos, que alguna vez fueron cálidas y cercanas, ahora eran breves y estrictamente profesionales. Misael sentía que cualquier palabra fuera de lugar podría ponerlo en peligro. El punto de quiebre llegó durante una grabación particularmente difícil. El caso involucraba un tema médico complejo, y Misael se dio cuenta de que el enfoque que la producción había preparado ignoraba elementos importantes que podían marcar una gran diferencia en el resultado del juicio. Decidió alzar la voz y expresar su preocupación durante una reunión. «Esto no es correcto. Estamos dejando de lado información clave que podría influir en el caso», dijo Misael con firmeza. La sala quedó en silencio. Todos esperaban la respuesta de la doctora Polo, quien, en lugar de debatir, cortó la conversación con un gesto de impaciencia. «Ya hemos tomado una decisión. Sigamos adelante», respondió en un tono que no admitía réplica. La frustración de Misael alcanzó su punto máximo. Después de la grabación, pidió hablar con la doctora Polo en privado.
en su camerino, confrontó a Ana María con una mezcla de desilusión y enojo. «Ana María, esto ya no es como antes. No entiendo qué está pasando. Primero fue Vivian y ahora siento que no se valoran nuestras opiniones». «¿Qué está pasando contigo?», le preguntó. La doctora Polo, visiblemente molesta, respondió de manera tajante. «Misael, tú haces tu trabajo, yo hago el mío. No tengo que explicarte cada decisión que tomo. Las cosas cambian y el programa necesita adaptarse», dijo, dando por terminada la conversación. Esa noche, Misael recibió un mensaje de texto de la producción. Ya no sería necesario para futuras grabaciones. La noticia cayó como un balde de agua fría. Durante más de una década había dedicado su tiempo, experiencia y lealtad al programa. Que todo terminara con un mensaje tan frío e impersonal le resultó profundamente doloroso. A pesar de esto, Misael no buscó crear un escándalo público. En lugar de eso, decidió enfocarse en su carrera médica y mantener su dignidad intacta. Sin embargo, en privado, no podía evitar reflexionar sobre cómo su relación con la doctora Polo, que alguna vez fue una amistad sincera, se había desmoronado en tan poco tiempo. La ruptura fue definitiva. Con Vivian y Misael fuera del programa, Caso Cerrado continuó, pero el equipo que alguna vez trabajó como una familia quedó irreparablemente fracturado. Las decisiones tomadas por la doctora Polo, justificadas como necesarias para el éxito del show, dejaron un legado de preguntas sin respuesta y relaciones rotas. Misael, al igual que Vivian, terminó alejándose no solo del programa, sino también de la persona que alguna vez consideraron una amiga y líder. Años después, esta fractura sería recordada como un momento clave en la historia de Caso Cerrado, un recordatorio de que el éxito a menudo tiene un costo personal inesperado. Años después de su salida de Caso Cerrado, Vivian González y Misael González comenzaron a hablar públicamente sobre su experiencia en el programa y, en particular, sobre las circunstancias que llevaron a su inesperado alejamiento. Lo que inicialmente fue un silencio doloroso se transformó en un eco de verdad que ambos sintieron necesario compartir, no solo para aclarar los rumores que habían circulado durante años, sino también para cerrar un capítulo lleno de emociones encontradas. Vivian fue la primera en romper el silencio. En una entrevista íntima, habló sobre el impacto emocional de su salida del programa y cómo esta experiencia la había marcado. «Trabajé durante 13 años en un lugar que consideré mi segunda casa. Jamás pensé que un día, sin previo aviso, me dirían que ya no era parte del equipo», confesó. Lo que más le dolía, explicó, no era haber perdido su puesto en el programa, sino la manera en que se manejó su desvinculación. Esperaba al menos una conversación honesta de Ana María. «Después de tantos años pensé que nuestra relación merecía más respeto», agregó. La psicóloga también reveló que había tratado de entender las razones detrás de su salida, pero nunca recibió una explicación clara. Aunque siempre intentó abordar el tema con madurez, no podía evitar sentir un profundo desconsuelo al recordar los años de amistad y trabajo compartidos con la doctora Polo. «No guardo rencor, pero me duele que una relación tan importante en mi vida terminara de esa manera», dijo con visible emoción. Por su parte, Misael González también decidió compartir su versión de los hechos en una entrevista que captó la atención de los medios. Aunque expresó gratitud por los años que trabajó en el programa, no ocultó su decepción por la forma en que todo terminó. «Siempre he sido una persona directa y creo en la importancia de la comunicación. Cuando Vivian salió del programa, sentí que algo no estaba bien, pero nunca pensé que sería el siguiente en la lista», comentó. Misael relató cómo su decisión de cuestionar ciertas dinámicas del programa, incluida la salida de Vivian, había desencadenado tensiones con la doctora Polo. No era solo una cuestión de trabajo, era una cuestión de valores. «Yo creía que nuestras voces como especialistas eran esenciales para el programa, pero con el tiempo sentí que nuestras opiniones eran cada vez menos importantes», explicó. Aunque Misael trató de mantener una postura conciliadora durante su entrevista, no pudo evitar expresar su tristeza al recordar los años de camaradería que compartió con la doctora Polo. «Siempre la respeté y la admiré como profesional.
pero creo que el éxito a veces cambia las prioridades de las personas. Eso es lo que pasó aquí, reflexionó. A pesar de las declaraciones de ambos, la doctora Ana María Polo optó por no abordar públicamente las acusaciones ni los comentarios de sus antiguos colegas. En las pocas entrevistas donde se tocó el tema, Ana María evitó entrar en detalles, limitándose a afirmar que todas las decisiones que tomó fueron en beneficio del programa. Caso Cerrado siempre fue y será un proyecto colectivo, pero a veces, para avanzar, hay que tomar decisiones difíciles, comentó en una ocasión. Sin embargo, las palabras de Vivian y Misael resonaron entre los seguidores del programa, muchos de los cuales habían notado su ausencia y se habían preguntado qué había ocurrido. En redes sociales, las opiniones estaban divididas. Algunos apoyaban a los especialistas y cuestionaban las acciones de la doctora Polo, mientras que otros defendían a la conductora, argumentando que las decisiones laborales no siempre son fáciles de comprender desde afuera. Para Vivian y Misael, hablar públicamente sobre su experiencia no fue un acto de venganza, sino un paso hacia la sanación personal. Ambos reconocieron que su tiempo en Caso Cerrado había sido una etapa importante de sus carreras, pero también entendieron que su bienestar emocional y profesional estaba por encima de cualquier proyecto. Hoy en día, tanto Vivian como Misael han seguido adelante con sus vidas. Vivian ha enfocado su energía en su consulta privada y en proyectos de educación psicológica, mientras que Misael continúa ejerciendo la medicina y participando en iniciativas para promover la salud en comunidades hispanas. Aunque sus caminos ya no están ligados al de la doctora Polo, ambos coinciden en que el tiempo que pasaron en Caso Cerrado les dejó valiosas lecciones, tanto personales como profesionales. El legado de Caso Cerrado sigue vivo, pero las historias de quienes estuvieron detrás de cámaras sirven como un recordatorio de que el éxito no siempre está exento de sacrificios. Para Vivian y Misael, la verdad que finalmente compartieron no solo cerró una etapa de sus vidas, sino que también les permitió reivindicar su voz y su dignidad frente a un proceso que, aunque doloroso, los hizo más fuertes.